Evangelio del día y reflexión. Lunes 31 de agosto. Evangelio según San Lucas. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos. Y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió: sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Y, levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Reflexión. El Evangelio de San Lucas nos presenta hoy una escena profundamente significativa en la vida de Jesús. Después de haber comenzado su ministerio público, Jesús regresa a Nazaret, la ciudad donde había crecido y donde era conocido por sus vecinos. Entra en la sinagoga en sábado, como era su costumbre, y se pone de pie para leer la palabra de Dios. Este detalle nos muestra que Jesús no se presenta separado de la historia de la salvación, sino como aquel en quien las promesas hechas por Dios durante siglos llegan a su cumplimiento. Le entregan el libro del profeta Isaías y Jesús busca el pasaje que habla del ungido de Dios. Entonces proclama: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Estas palabras son mucho más que una simple lectura de la Escritura. Jesús está revelando quién es y cuál es la misión que ha recibido del Padre. Él es el ungido, el Mesías, el Salvador que viene al encuentro de una humanidad herida y necesitada de redención. Jesús continúa diciendo que ha sido enviado para anunciar la buena noticia a los pobres. Los pobres ocupan un lugar especial en el corazón de Dios. No se trata únicamente de quienes carecen de bienes materiales, sino también de aquellos que reconocen humildemente que necesitan de Dios. El pobre de espíritu sabe que no puede salvarse por sus propias fuerzas y abre su corazón para recibir la gracia. Por eso Jesús comienza su misión acercándose precisamente a quienes necesitan esperanza. También proclama la libertad a los cautivos. Hay muchas formas de esclavitud que pueden permanecer ocultas ante los ojos de los demás. Una persona puede ser prisionera del pecado, del odio, de una herida del pasado, de la desesperanza, de la ambición, del orgullo o de un resentimiento que lleva años guardando en el corazón. Cristo viene a romper esas cadenas. Su salvación no es superficial, quiere llegar hasta lo más profundo de nuestra vida. Jesús habla igualmente de devolver la vista a los ciegos. Naturalmente pensamos en aquellos que físicamente no pueden ver, pero el Evangelio también nos invita a pensar en nuestra propia ceguera espiritual. A veces podemos tener los ojos abiertos y, sin embargo, no ver al hermano que sufre. Podemos ver una necesidad y pasar de largo. Podemos escuchar una palabra de Dios y no comprender lo que el Señor quiere decirnos.
Cristo viene a abrir nuestros ojos para que aprendamos a mirar la vida con la mirada de Dios. Después anuncia la liberación de los oprimidos y un año de gracia del Señor. Jesús viene a inaugurar un tiempo nuevo. Con él comienza una etapa marcada por la misericordia, el perdón y la esperanza. Dios no quiere que el ser humano permanezca hundido para siempre en su pecado. Cuando una persona se acerca sinceramente a Cristo, siempre existe la posibilidad de comenzar de nuevo. Entonces Jesús enrolla el libro, lo entrega al ayudante y se sienta. Todos los presentes tienen los ojos puestos en él. Hay un momento de silencio y expectativa. Entonces Jesús pronuncia una frase extraordinaria: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. No dice que algún día se cumplirá. Dice, hoy. La salvación de Dios se hace presente en la persona de Jesús. Esta palabra, hoy, también tiene un significado para nosotros. La palabra de Dios no pertenece solamente al pasado. No es un recuerdo de acontecimientos ocurridos hace muchos siglos. Cuando escuchamos el Evangelio con un corazón abierto, Cristo continúa hablándonos hoy. Hoy puede comenzar nuestra conversión. Hoy podemos pedir perdón. Hoy podemos perdonar. Hoy podemos abandonar un pecado. Hoy podemos volver a Dios. Al principio, los habitantes de Nazaret quedan admirados por las palabras de Jesús. Sin embargo, poco a poco comienzan a preguntarse, ¿no es este el hijo de José? El problema no está en que conozcan a Jesús, sino en que creen conocerlo demasiado. Lo han visto crecer y no consiguen comprender que aquel hombre al que conocen humanamente es también el enviado de Dios. Este detalle contiene una gran enseñanza para nuestra vida espiritual. También nosotros podemos acostumbrarnos a Jesús. Podemos escuchar tantas veces el Evangelio que dejamos de permitir que nos cuestione. Podemos rezar diariamente, asistir a la celebración eucarística y hablar de Dios, pero correr el peligro de hacerlo todo por costumbre. La fe verdadera exige un corazón dispuesto a dejarse sorprender continuamente por Cristo. Los habitantes de Nazaret esperaban probablemente que Jesús realizara allí grandes milagros, como los que habían escuchado que había hecho en otros lugares. Querían pruebas. Pero Jesús les hace comprender que Dios no actúa según nuestras exigencias. La fe no consiste en decirle a Dios cómo tiene que actuar, sino en confiar en Él incluso cuando no comprendemos sus caminos. Jesús recuerda entonces acontecimientos de la historia de Israel. Habla de la viuda de Sarepta y de Naamán el sirio. Ambos eran personas que no pertenecían al pueblo de Israel, pero recibieron la misericordia de Dios. Con esto Jesús revela algo que incomoda profundamente a sus oyentes: la salvación de Dios no está encerrada dentro de nuestras fronteras, nuestros grupos o nuestras categorías humanas. Dios quiere salvar a todos. Su misericordia no conoce fronteras. Esto debe hacernos revisar nuestros prejuicios. A veces pensamos que determinadas personas están demasiado lejos de Dios, que no merecen una nueva oportunidad o que nunca podrán cambiar. Pero el Evangelio nos recuerda que la gracia de Dios puede tocar cualquier corazón. Las palabras de Jesús provocan finalmente la indignación de los habitantes de Nazaret. Aquellos que inicialmente estaban admirados terminan llenos de ira y quieren arrojarlo desde un precipicio. Esta reacción nos muestra hasta qué punto puede endurecerse el corazón humano cuando la verdad de Dios contradice nuestras expectativas. Jesús no responde con violencia. Simplemente continúa su camino. Esta actitud nos enseña que quien pertenece a Cristo no necesita responder al rechazo con odio. Hay momentos en los que seremos incomprendidos, criticados o rechazados precisamente por intentar vivir según el Evangelio. Pero nuestra misión no depende de la aprobación de los demás. Debemos permanecer fieles a Dios. El Evangelio de hoy también nos invita a preguntarnos qué tipo de discípulos somos. ¿Somos capaces de escuchar a Jesús cuando sus palabras nos consuelan, pero también cuando nos corrigen? ¿Aceptamos solamente las partes del Evangelio que nos gustan o estamos dispuestos a recibir todo el mensaje de Cristo? No podemos escoger un Evangelio a nuestra medida.
Ser discípulo significa dejar que Jesús transforme nuestra manera de pensar y de vivir. Cristo sigue siendo hoy el enviado del Padre para llevar esperanza a quienes están cansados. Hay personas que viven cerca de nosotros y necesitan escuchar una palabra de ánimo. Hay familiares que necesitan nuestro perdón. Hay personas heridas que necesitan ser escuchadas. Hay quienes han perdido la esperanza y necesitan descubrir que Dios los ama. Amén. Por eso nuestra misión como cristianos no termina cuando salimos de la iglesia. Cada uno de nosotros está llamado a prolongar la misión de Jesús en el mundo. Allí donde haya tristeza, podemos llevar consuelo. Allí donde exista división, podemos trabajar por la reconciliación. Allí donde haya odio, podemos sembrar amor. Allí donde exista desesperanza, podemos anunciar que Dios nunca abandona a sus hijos. Pidamos al Señor que nos conceda un corazón verdaderamente abierto a su palabra. Que no nos acostumbremos jamás al Evangelio. Que cada vez que escuchemos a Jesús podamos decir, Señor, háblame, quiero escucharte. Que tengamos la humildad necesaria para reconocer nuestras cegueras, nuestras esclavitudes y nuestras heridas y que permitamos que Cristo nos libere. Que hoy podamos experimentar ese hoy de la salvación. Que Jesús entre en nuestra vida y renueve aquello que está cansado, sane aquello que está herido y libere aquello que permanece esclavizado. Que el Espíritu Santo nos ayude a ser testigos.